Perfecto. ¿Cuáles son los nombres que se le han dado a la Biblia? Aparte de Biblia. Son Libro, los Li- inspirados, libro inspirado, muy bien. letras, Letras, la Sagrada Escritura, perfecto. El libro, El libro, testamento, testamento, la ley, eso, escritura, testamento. Y bueno, esos son algunas, Santa Escritura, Inspirada Escritura o letras también. El- ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? hebreo, arameo, hebreo, arameo y griego, griego. Muy bien, griego koine, en idioma coinés, perfecto. Identifique los siguientes idiomas. ¿Cuál fue el idioma usado por los cananeos antes de que llegaran los israelitas? El hebreo, Muy bien. ¿Cuál es el idioma que carece de términos abstractos? el hebreo, El hebreo, perfecto. ¿Cuál es el idioma del periodo patriarcal? el arameo, Excelente. Idioma que se caracteriza por la claridad, la simplicidad y la precisión. el el arameo, arameo, Excelente. Durante la época del periodo persa fue el idioma internacional. arameo, El arameo, excelente. ¿Cuál es el idioma rico, hermoso y armonioso? el griego koiné, El idioma en general. ¿Y cuál es el idioma que se caracteriza por los abundantes semitismos? el griego koine. El griego es el griego koine. Perfecto. Muy bien. Ahora entonces vamos a trabajar con la segunda parte que tiene que ver con los materiales que se utilizaron para la escritura. Esta es la clase número 2 entonces. Vamos inmediatamente a trabajar con esta clase. Aquí estamos. Perfecto. Ya. Muy bien. Ahí tenemos los materiales de las escrituras y en la que se confeccionó o se escribió algunas porciones de la palabra de Dios. La más antigua es la piedra. Esta fue utilizada ampliamente en las tierras bíblicas. En Egipto son muy numerosas las inscripciones en piedras, también en los muros, en las tumbas, en las estelas y en las paredes rocosas. Las estelas son estas piedras gigantes como la roseta que estamos viendo allí. En Mesopotamia los escritos en piedra se reducen casi exclusivamente a textos oficiales o a estelas públicas como la que se conserva en el texto de Hammurabi. En la piedra, una de las piedras negras que aparecen ahí en la figura, son similares o donde se escribió el texto Hammurabi. En esa piedra se contaban también los egipcios una victoria sobre los israelitas. Fue el año 1220. Se cuenta en esa piedra, se escribía la victoria del ejército egipcio sobre los israelitas cuando los israelitas ya se encontraban en Canaán. En la región siro-palestina se han encontrado también algunas inscripciones públicas en piedras, como la estela de Mesa o del túnel de Siloé. En el Antiguo Testamento contiene varias referencias a la escritura en piedras. ¿Cuál cree usted que sea la más significativa o la más reconocida parte de las escrituras que fue escrita en piedras? Los mandamientos, Los 10 mandamientos se escribieron en piedras. Muy bien. También otro material que se utilizó para registrar o escribir la Biblia fue el metal. En el libro de Éxodo, capítulo 28, verso 36, se hace referencia al oro. Mira ahí, es caro este material para escribir, pero se escribió en metales como esto, el oro, por ejemplo. La placa que llevaba el sumo sacerdote en esta sección de la frente, Santidad de Jehová, escritas en oro.
debía resaltar. Algunas escrituras cuneiformes se hacían también sobre oro, sobre plata, cobre, bronce, o en placas o tabletas de estos metales. También se escribía sobre metales. Nosotros también escribimos sobre metales, ¿verdad? ¿Tienen algún ejemplo de escritura sobre metales? Pero yo tengo el nombre de mi esposa en mi anillo. En metales. Muy bien. Claro, ahí, no. Nosotros trabajamos los días lunes acá en Puerto Montt y él tiene una maestranza y escribe en metales. La técnica que utiliza es al láser, al agua, no recuerdo mucho, pero ellos se manejan esos términos, pero trabaja con metales. Los monumentos también están escritos en metales. Los monumentos públicos que se encuentran en las plazas, hay una escritura en metal. También es típica, lo utilizamos hoy nosotros. En Grecia y en Roma los registros de gobiernos, de tratados, los decretos frecuentemente están escritos sobre tabletas de bronce también. Otro material que se utilizó para registrar porciones de la escritura. La Biblia se va a escribir de acuerdo a la técnica o a la tecnología que existe en el momento, en la época. La piedra, después surgieron los metales, después surgió la arcilla, vamos a escribir en arcilla. Es decir, se adapta el mensaje cristiano, el mensaje bíblico, se adapta a las convenciones de cada una de las generaciones. La arcilla, por ejemplo, se utilizó de manera generalizada en el valle de los ríos Tigris y el Éufrates. La escritura cuneiforme se empleó en este material, en arcilla. La arcilla húmeda se modelaba en tablillas, generalmente planas por un lado, pero por otro lado eran convexas. Con un estilete se escribían los signos sobre el lado que era plano, como lo podemos ver o apreciar allá en la esquina de la presentación. Si era preciso, se continuaba la escritura por el otro lado convexo. La arcilla solía secarse al sol, pero la cocción en horno confería a la tablilla mayor duración, era de mejor calidad. La tablilla, una vez entendido o extendido su uso por todo el Oriente Antiguo, se convirtió en el instrumento del correo internacional. Debió haber sido muy pesado esa forma de comunicarse de un lugar a otro, llevando o portando tabletas de arcilla, la persona que debía transportarlo de un lugar a otro. Pero esa era la tecnología de aquella época, y hay porciones, y se conservaron porciones bíblicas, tradiciones bíblicas, historias, genealogías, se conservaron lo más probable en este medio de la arcilla. Otro de los instrumentos que se utilizaron para registrar porciones bíblicas, de acuerdo a la época y de acuerdo a las convenciones de la época para escribir, fueron los óstracas. No sé si han escuchado anteriormente este término, hermano, la óstraca. Primera vez, No, nunca. es nueva, las óstracas. Nadie la escuchaba. No, yo la primera vez que lo leí también nunca había escuchado esto de qué es lo que es las óstracas. Son fragmentos de piezas de cerámica rotas que constituían un material de escritura abundante y también muy barato. Eran cerámicas que se rompían. Como se rompían ya no podía ser utilizada, por lo tanto lo botaban. O lo donaban para que pudiera ser utilizado. Era lo más barato y muy abundante también. ¿Dónde se utilizaba? En Egipto. Especialmente para los ejercicios escolares, las cartas, los recibos, las cuentas, etc. Es decir, se utilizaba para todo. Ahí tenemos un fragmento también debajo de las dos piedras, estiletes, perdón, de la estela, tenemos una óstraca que se escribió una porción pequeña, en trozos de cerámica. Y se utilizaba en Egipto para las tareas escolares, ejercicios escolares, recibos, cuentas, cartas. Este era el material que se utilizaba. Los óstracas se escribían con tinta y también con pluma, lo que permitía escribir únicamente en caracteres arameos. Se han encontrado este material en Mesopotamia, muy escaso en Atenas, Palestina, específicamente en Samaria, Laquis y en Arad. Los óstracas de Laquis, correspondiente al año 597,
al 586 antes de Jesucristo, es decir, coincide con la época en que los babilonios se llevan a los israelitas a Babilonia. Durante esa época se conservan algunos óstracas que contienen pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, en el periodo en que se llevaron los de Babilonia, se llevaron a los israelitas, o los judíos se lo llevaron a Babilonia, en esa época hubieron personas que escribieron porciones de las Sagradas Escrituras en óstraca. Y se han encontrado. Existen esas porciones bíblicas en óstraca, porciones del Antiguo Testamento, pasajes del Antiguo Testamento en óstracas, y también pasajes del Nuevo Testamento en óstracas. Papiros. También el otro material que se utilizó fue el papiro. Se elabora a partir de los tallos de una planta del mismo nombre, que es muy común en Egipto. Esta planta se corta en tiras, se van cortando en tiras y después se superponen en capas que van cruzadas, una capa y después se cruza la otra tapa, y así se van armando los papiros, hasta la invención del papel en China y su difusión en Egipto y Siria durante los siglos VII y VIII después del Señor Jesucristo. Fueron abundantes durante este periodo. El papiro fue el material más corriente de escritura en el mundo antiguo. El papiro más antiguo que se conoce se remonta a la quinta dinastía, 2470 años antes del Señor Jesucristo. Uy, eso es mucho tiempo, 2470 años antes de Jesucristo se utilizaba el papiro ya para registrar, para escribir. Se utilizaba el papiro para todo tipo de textos. Se escribían con plumas, tinta, en caracteres hieráticos. ¿A qué se refiere el término hierático? Viene de hieros, sagrado. Hierático, escritura sagrada, entonces. En Egipto. Y demótico, escritura para fines económicos y literarios. Hay dos tipos de escritura entonces en Egipto: la hierática, escritura sagrada, y la demótica, escritura que es más profana, podríamos decirle, porque tiene que ver con temas económicos y literarios. Como también en caracteres coptos. ¿Cuáles son los coptos de Egipto? También en el sector de Alejandría, arameos y griegos. Los escritos bíblicos en papiros posiblemente correspondan a el profeta Jeremías, lo que se han encontrado en los textos del Nuevo Testamento junto con las cartas del apóstol Pablo. Todo eso está escrito en papiros. El largo del papiro es de 6 metros a 10 metros de extensión, pero también hay rollos de casi 40 metros de largo. Uy, 40 metros es bastante, ¿eh? De 6 a 10 o hasta incluso 40 metros de largo. Era muy caduco este material, porque era vegetal. Se estropeaba rápidamente, por lo tanto demandaba nuevo registro. No se puede comparar con la piedra o la arcilla. Pero era muy común, era muy frecuente, se utilizó abundantemente. Pablo escribe en este material. Como era vegetal, dura poco, no dura mucho tiempo, requiere mucho cuidado. Después van a surgir otras tecnologías que son más resistentes al tiempo. Como todas las tecnologías, los autos, los celulares, siempre, a medida que va avanzando el tiempo, se va mejorando la resistencia, la calidad. Así surge después el pergamino. Ya no es vegetal como el papiro, sino que ahora es animal. Son cueros de animales, cuero de ternera. El uso de la piel para la escritura se remonta a los comienzos del tercer milenio antes de Cristo. Tercer milenio, ¿eh? Antes del Señor Jesucristo ya se utilizaban también los pergaminos. El ejemplar más antiguo conservado en pergamino, me refiero a, no es escritura sagrada, sino que escritura nada más. El ejemplar más antiguo que se conserva en este material de pergamino data del año 2000 antes del Señor Jesucristo. Es muy antigua la escritura, como lo vemos ahí, y este material también se utilizó hace mucho tiempo, 2000 años antes de Cristo, en pergamino. Durante el siglo II antes de Cristo la técnica se va a perfeccionar. ¿Y dónde se va a perfeccionar? En Pérgamo. Algunos dicen que Pérgamo, de ahí surge el pergamino, pero lo que ellos hicieron fue mejorar la tecnología, la calidad nada más. O se difundió solamente allí. De ahí viene el término, de hecho, el término de pergamino. El fragmento más antiguo conservado
de un escrito cristiano en pergamino es el de Diatesarón de Rura Europos, de la misma mitad del siglo II después del Señor Jesucristo. Dura Europos, una localidad, un sector donde se encontraron aquí escritos cristianos. Del Nuevo Testamento no se han conservado manuscritos en pergamino anteriores al siglo IV antes del Señor Jesucristo. Anteriores en pergamino, perdón, en papiro. Después ya van a surgir en este material, pergamino, pero después del siglo V, el Códex Sinaítico, el Códex Vaticano se encuentra en este material. Durante la primera mitad del siglo IV, el pergamino fue sustituido por el vellum. ¿Qué es lo que es el vellum? Son pieles de terneras. Son mucho más finos, son más cotizados. Se perfeccionaba a partir de la piel de ternera. Frecuentemente era coloreado con púrpura y sobre ella se escribía con oro o también se escribía con plata. Debió haber sido muy costoso esto, ¿eh? Ya el cuero ya tiene y el tratamiento del cuero ya tiene un valor, pero escribir con oro, con plata, uy, ya adquiere otro valor esto. Y para escribir o registrar porciones de las Sagradas Escrituras, algunas cartas del apóstol Pablo o algunos evangelios, debió haber tenido un valor, pero exorbitante, imposible de una persona común y corriente poder comprarlo, adquirirlo. Era un material demasiado costoso. Todo esto estaba en forma de rollo. Primero el papiro en forma de rollo, escribía por un solo lado. Después este papiro se va a tomar forma de piel de animal ahora. También va a estar enrollados, como lo vemos en la imagen ahí. Era un poco dificultoso trabajar con estos rollos. Por eso que después va a surgir otro material, otra tecnología, para facilitar los libros sagrados en un solo volumen, porque el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las cartas del apóstol Pablo, Hechos, las epístolas, todo esto van a estar en rollos separados. Pero gracias al códex, después surge el rollo o el códex, entonces ya estos rollos van a formar un volumen, van a estar dentro de un volumen. Porque ya no se va a escribir por un solo lado, sino que se va a escribir por ambos lados. Y ya no va a tener que estar enrollando, desenrollando para buscar un libro o una porción del libro, sino que simplemente va a comenzar a hojearse. O esto se escribía a manos. El códex es una forma de libro. De hecho, el libro actual proviene de la forma o la tecnología que se utilizó por vez primera denominado códex, que eran hojas escritas a mano de pergamino, de piel, de animal, y luego se cosía o se costureaba en los bordes. Por lo tanto, se ahorraba espacio, ahora ya no se escribe por un solo lado, se escribe por ambos lados. Y ahora puede tener un rollo, puede tener varios libros, como están en nuestras Biblias. Eso es el códex. Esto fue importante, el surgimiento del códex. A eso nos referimos al códex. Abajo tenemos un códex, dos códex ahí tenemos abajo, las últimas figuras o imágenes que se encuentran abajo. Uno de ellos debe ser el Código Sinaítico, el Vaticano, uno de esos dos debe ser. Cuando me refiero al Código Sinaítico Vaticano, se refiere al lugar de donde se encuentra actualmente. No es que fue confeccionado por uno u otro, sino donde se encuentra actualmente. Consiste en hojas de papiros y luego en pergamino desplegadas, no ya en rollo, sino en forma de libro. Las tapas eran de madera o de piel. Y tapas de madera debió haber sido muy hermosas las tapas de los libros, de los códex de madera. Claro, pues muy pesadas, sí. Claro que no lo llevaban, lo utilizaban en las bibliotecas, ahí se leía. Y eran enormes también, debían haber sido gigantes. Las tapas eran de madera o de piel. Las columnas por página al principio eran estrechas por influjo de la escritura en rollo. Luego 4 columnas, como lo estamos viendo ahí. Se comenzó a escribir en columnas. El Códex Sinaítico. 2 columnas en el Códex Vaticano.
hasta finalmente llegar a una columna por hoja, como lo conocemos normalmente en la actualidad. Bueno, en esta Biblia, la Biblia aquí tenemos 2 columnas por hoja. En los libros se trabaja con una sola columna por página, una columna solamente por página. Pero así van a ir apareciendo las columnas por libro. En la revista aparecen 2 columnas, aparecen en la revista, en cada página. Los escritores cristianos adoptaron muy pronto, desde el siglo II, el códice, rompiendo así con la tradición judía. En el siglo II, aparece el códice, y van a utilizar el códex ahora los cristianos en el siglo II. Los judíos van a seguir utilizando el rollo. ¿Cuáles son las ventajas del códex? Para el cristianismo fue una ventaja muy notable. Esta nueva técnica editorial del cristianismo permitió la extensa y rápida difusión de la fe cristiana. Eso fue lo que facilitó la ventaja del códex. Se escribió y comenzó a difundirse el mensaje cristiano de manera rápida. Aportó notablemente al impulso misionero. También, a diferencia de los rollos, es de fácil transporte y en su manejabilidad, porque se puede llevar varios libros en un solo tomo, todos van enrollados y se puede buscar los libros sin tanta dificultad como enrollando y enrollando por un lado y desenrollando por el otro, como en el caso de los rollos. Es fácil transporte y fácil de manejar. Igualmente permitía visualizar mejor que ningún otro medio anterior la unidad de todos los libros bíblicos. Es decir, todos los libros de la Biblia están dentro de un solo volumen. La posibilidad de copiar varios escritos en un mismo códice contribuyó a dar expresión a la idea del canon bíblico. Antes estaban en rollos, en papiro o en pergamino, pero estaban sueltos. Mateo, Marcos, Lucas y una multitud de evangelios. Hechos, las epístolas, todos en rollos. Pero cuando se surge el códex, se preguntaron los cristianos, ¿qué libros vamos a incorporar dentro del códex? Vamos a incorporar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, las epístolas del apóstol Pablo. Es decir, gracias a la existencia del códex, ahora se va a tomar conciencia de qué libros van a componer ese códex o van a ser integrados dentro del códex. Y todos los libros que van a estar dentro de ese códex son considerados sagrados para los cristianos. Es decir, el códex ayudó a los cristianos a definir, a reconocer cuáles son los libros inspirados por el Espíritu Santo y no. En cambio, los rollos no existía esa conciencia, porque estaban todos separados. En cambio, ahora, los libros que van a componer los libros sagrados tienen que ser los que van a estar aquí dentro del código, van a estar enrollados o van a estar custodiados con todos los otros libros, tienen que ser inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Fue muy importante, fue muy relevante entonces la existencia del códex o esta nueva tecnología. ¿Cómo determinar la antigüedad de un códex? ¿Cómo se puede saber que este códex es más antiguo que el otro? Se puede determinar de la siguiente manera: por la naturaleza o el estado del material de escritura, o por el método usado para escribir. Esas son las 2 formas de determinar la antigüedad de un códex. El tamaño y la forma de las letras, signo de puntuación, disposición del texto y adorno de la escritura. Los 2 tipos de escritura son los unciales. Los unciales son escrituras mayúsculas y los minuskel, bueno, son escrituras minúsculas. Si está escrito en minuskel, son nuevos. Si están escritos en mayúsculas, son antiguos, porque en el siglo IX, es decir, los 800 después de Jesucristo, van a aparecer los escritos en minúsculas, en griego me refiero. Pero hasta el año 800 del siglo I hasta el siglo IX, todos los escritos en griego, todos estaban con minuskel, o, perdón, escritos unciales. Los unciales son las escrituras en griego mayúsculo, solamente letras mayúsculas. Entonces, fácil determinar si hay un libro que está escrito en minúscula, es posterior al siglo IX.
Los manuscritos antiguos, tanto hebreos como griegos, fueron escritos sin espacio o rupturas entre palabras. Mire la dificultad para leer la Biblia. Hacían y todas las letras se escribían juntas. A ver, voy a hacer el empeño aquí de escribir algo con letras todas juntas. ¿Alguien me puede dictar cualquier cosa, lo que se le ocurra a mis hermanos en esta sección? Lo vamos a escribir como escribían los cristianos durante los primeros 800 años. Todo es mayúscula. Cualquier frase, cualquier idea, lo que se le ocurra, versículo bíblico, lo que se le ocurra. O una oración o frase. O un versículo bíblico que predican en la calle. ¿Qué puede ser, mis A hermanos? ver, Porque de tal manera, Ya. A ver, no me funciona mi mouse. O sea, Ahí sí. Porque... Ah. Ya. Así se vería entonces un códex en castellano. Así, así se vería, ¿eh? Así leían ellos, ¿eh? En griego. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Uy, es complicado leerlo. Bueno, ¿cómo nosotros... si esto lo presentamos por vez primera a una persona que no haya estado con nosotros ahora? Le va a costar un poco, ¿eh? Pero lo va a lograr dilucidar. ¿Y por qué? Por la costumbre. sí, pero en nuestro contexto, porque en el de ellos esto era lo habitual. Exactamente, así es. Es decir, para ellos la práctica, la experiencia, Los niños cuando están aprendiendo a leer o y a escribir, suelen escribir de esa manera, o juntos, sin espacio. exactamente, así es. Así escribían, ¿eh? Como los niños, todos juntos, sin espacio, sin coma, sin mayúscula. Actualmente se dice, escriba algunas palabras con mayúscula. Dios, por ejemplo, escríbalo con mayúscula. ¿Qué más? Repete los puntos, repete las comas. ¿Qué más se puede decir? Aquí hay una pausa, pero eso surge después. Originalmente todo en mayúscula, todo junto, sin punto, sin coma, sin espacio, sin nada. Se escribía de ese modo, antiguamente. Y aquí yo lo voy a borrar. Así se escribía 800 años después de Cristo. En el siglo IX ya comienzan a aparecer los puntitos, aparecen punto y coma, equivale al griego al signo de interrogación, y aparecen las separaciones. Y ¿qué más? Lo otro. Esto es los griegos y los manuscritos hebreos, hermanos. Los manuscritos hebreos. Aquí lo voy a traducir en castellano, cómo escribían los hebreos. A ver, aquí. A ver, todo en mayúscula igual, ¿eh? Ya. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué quiero decir? ¿O cuál es el problema para poder entender lo que quiero decir ahí? En mi mente hay una idea, pero usted lo puede leer. ¿Qué significa? ¿Quiero decir ahí? Ay, me equivoqué en una. Eso está de más. No, sí, está bien. Está bien. Ya, sí. ¿Va a ir a Santiago? ¡Ah! Llegó y regresa a Santiago. Muy bien, hermano Ricardo. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Yo voy a ir a Santiago. Muy bien. Bueno, la última, la difícil, la primera era casi imposible determinarlo, pero la STG, sí, Santiago. Nuestra experiencia nos dice esto, se debe leer como Santiago. Pero así se escribía en hebreo.
todo junto, todo en mayúscula. ¿Y qué le falta para entender ahí, para armar bien la frase, que se entienda? Las vocales. Las vocales. En hebreo no existían las vocales, no se usaban vocales en los escritos. Se escribía todo en mayúscula y sin vocales, y sin separación. Y ellos lo entendían sin problema. Oh, impresionante, ¿eh? Hermano, Sin ¿era separación. que no se escribían o no habían vocales? Bueno, existían por el idioma, claro, existían vocales. Ah, No ya, se pero no en el escribían, escrito. no se escribían. Ah, Sin vocales para poder, imposible, imposible eso. Pero oralmente, por supuesto, pero no se escribían las vocales, es el tema, no se escribía. Pero la experiencia, la costumbre, la tradición, la cultura le decía, esto debe leerse de ese modo. Después comenzaron a aparecer el texto masorético, aparecen luego las vocales, las separaciones, los puntitos también, pero eso surge posteriormente. Así se escribía en el griego de los antiguos. Así también se determina la antigüedad de un libro. Los manuscritos hebreos entonces también fueron escritos sin vocales hasta aproximadamente el año 900 después de Cristo. Por lo tanto, si hay en hebreo un escrito con puntitos, con vocales, con puntito abajo, que son vocales, con puntito arriba, esos son escritos del año 900 después de Cristo. Y si hay un libro en hebreo que tiene solamente las consonantes y las vocales, es un libro anterior al año 900 a.C. Así se determina la antigüedad de un texto. Sigamos. Los tipos de escrituras. Hay varios tipos de escrituras. Estas escrituras son las siguientes: la cuneiforme, la jeroglífica egipcia, la alfabética en Siria y Palestina. El biblista Edesio Sánchez, un latinoamericano que intervino en la traducción de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, él es un ejemplo de un biblista, pero los biblistas en general, que desee trabajar con texto de primera mano, tendrá que enfrentarse al estudio de manuscritos e inscripciones, para lo cual los conocimientos paleográficos. ¿A qué se refieren los conocimientos paleográficos? La paleografía estudia las escrituras antiguas. No solamente estudia las escrituras antiguas, sino que también descifra las escrituras antiguas, estudia la evolución de la escritura antigua, cómo datarla, localizar, clasificar los diferentes testimonios gráficos de las escrituras antiguas. Todo eso hacen los biblistas. Tremendo trabajo, ¿ah? Un trabajo, pero extraordinario. Los traductores bíblicos, por ejemplo, le doy como ejemplo nada más la Nueva Versión Internacional, son trabajos de biblistas. Y los biblistas tienen que tener un doctorado en Biblia. Ellos son doctores en Biblia. Hay un equipo de traducción bíblica, un doctor en lingüística, un doctor en antropología y un doctor en Biblia. Esos son los biblistas. Un biblista, un lingüista, un antropólogo interviene en la traducción de una Biblia, en un comité de traductores bíblicos. Es cosa seria, peso pesado hacer una traducción bíblica, porque la gran cantidad de expertos que se necesita. Y un biblista hace todo eso. Tiene conocimientos paleográficos y también epigráficos. ¿A qué se refiere los conocimientos epigráficos que tiene que tener o dominar el biblista? Es el estudio completo de inscripciones, tanto en su estructura, soporte, materia, como su forma o como el contenido del escrito. Le serán indispensables saber al biblista estos elementos, estos conocimientos. La escritura cuneiforme. Arriba tenemos una imagen de una escritura cuneiforme. De cuneos, que significa cuña, tiene su origen en Mesopotamia. Era usado por los sumerios en el cuarto milenio antes del Señor Jesucristo. Fue perfeccionado por los acadios. Los acadios, yo he escuchado que fue el primer imperio, yo leí en otras partes que el primer imperio fueron
los asirios. Los que quieran ser expertos en el Antiguo Testamento, uno de los idiomas que deben conocer es el acadio, ¿eh? El griego, hebreo, arameo, dos idiomas adicionales maternos, francés, alemán o alemán, inglés, y un idioma antiguo, acadio, y otro más, puede ser el siriaco, o cualquier cantidad de idiomas tiene que conocer una persona para ser experto en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, ¿eh? Era en su origen un sistema pictográfico, es una forma de comunicación escrita que se remonta al Neolítico, donde el hombre usaba las pictografías para representar objetos mediante dibujos en una lámina de piedra, y esto va a evolucionar hasta que se va a convertir en logográfico. ¿A qué se refiere un logográfico? Es un sistema de grafema, unidad mínima de un sistema de escritura, que por sí sola representa una palabra, lexema o morfema, y finalmente en un sistema fonético. Así va a ir evolucionando esta escritura, la más antigua, o un tipo de escritura es la cuneiforme. La otra escritura es la jeroglífica egipcia. Esta se utilizó para las inscripciones en piedras. Cuando se pasó a escribir en papiro, con tinta y pluma o pincel, se desarrolló una escritura cursiva y hierática. La hierática, ya lo habíamos indicado anteriormente, se refiere a la escritura que viene del hieros sagrado, la escritura sagrada, que por un nuevo proceso de simplificación se convirtió en el siglo VIII a.C. en la escritura llamada demótica, que es un escrito más profano o más práctico, ya no solamente por temas religiosos, sino algo práctico, para comunicar cualquier cosa. Hacia el siglo III después de Cristo se adoptó el alfabeto griego para escribir el egipcio, originándose así el copto. El copto es el idioma sagrado de la iglesia copta. La iglesia copta es una iglesia, es una iglesia monofisita, es una iglesia autocéfala que se desprendió de las iglesias ortodoxas del Oriente en el siglo VII, el año 600 y tanto, porque no reconocían la dos naturaleza humana y divina del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia copta, el idioma sagrado para la iglesia copta. El idioma sagrado para la iglesia ortodoxa, el griego. El idioma sagrado para la iglesia de Etiopía es el etíope. El idioma sagrado para la iglesia de copta, el copto antiguo. Si alguien quiere ser un experto en el Antiguo Testamento, el acadio o el copto deben ser algunos idiomas que debe conocer, porque son idiomas que se escribió, o las primeras versiones de la Biblia se escribieron en esos idiomas, o se tradujeron en esos idiomas. Después aparece la alfabética en Siria-Palestina. El gran paso en la historia de la escritura fue la invención del alfabeto, un conjunto de signos que... Sí, hermano, el pastor Guillermo. ¿Cuál es la diferencia que existía con la iglesia copta? Porque esos todavía están en el día de hoy en Egipto. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia Los coptos son de hecho, la iglesia cristiana de Egipto es la iglesia copta de Alejandría. ¿Y cuál es la diferencia con las otras iglesias o con nosotros? Sí. Ellos son monofisitas, es decir, la naturaleza humana y divina del Señor Jesucristo se fusionaron, así se comprende el monofisismo, para formar una nueva naturaleza. Otra forma del monofisismo es que la naturaleza humana y divina de Cristo, la divina absorbe a la humana y solamente existe una naturaleza, que es la divina, pero que fue absorbió a la humana. A eso se le denomina monofisista. Esa es la primera diferencia, es una diferencia doctrinal. Fue considerado como una herejía, pero es una iglesia que existe y se ora por las iglesias. La iglesia del Oriente la consideran como iglesia cristiana, aunque tiene esa herejía, esa diferencia, monofisita. No reconocen todos los libros los mismos nuestros. No recuerdo si tiene Apocalipsis, Juan y Pedro, parece que no lo tienen. Y reconocen primera de los libros deuterocanónicos, los apócrifos lo usan. No estoy seguro si utilizan la primera de Enoch. La de Etiopía sí que lo utiliza, pero la copta no lo sé. El canon también es diferente. Tiene un sistema de sacerdotes igual, como todas las iglesias del Oriente, y tienen su patriarca, que es el patriarca copto de Alejandría. La iglesia copta
tiene alguna semejanza con lo evangélico, ¿ah? Principalmente con los pentecostales, porque es impresionante Usted busque en Google, en YouTube, la alabanza de la iglesia copta, y no hay casi ninguna diferencia con nosotros los evangélicos, pero ellos son coptos. Aparece el sacerdote ahí, con una cruz, como un católico romano, pero no son católicos romanos, son católicos o coptos, ortodoxo copto, aparece con la cruz aquí en la mano. Y cuando predican, predican con una cruz. Nosotros predicamos con la Biblia en la mano, ¿verdad? Y ellos predican con la cruz en la mano. Y, practican esto de echarse para atrás, ponen la mano aquí y se van para atrás, experimentan milagros y todo eso. Creen en las sanidades, profecía, todo eso. No sé si las lenguas. Y, y son muy místicos también. Bueno, la Iglesia del Oriente es una teología mística. El ayuno, la oración, le dan mucho énfasis a aquello. Algunos han experimentado, dicen, hasta la transfiguración y el levitado, dicen algunos. No sé si... Bueno, eso es lo que dice con respecto a estas iglesias del Oriente. Pero son muy místicos, es la escritura del Oriente, místico. No racionalista como la occidental. Los pentecostales son parecidos a estas iglesias de estas tierras. Bueno, eso es lo que podría comunicarle con estas iglesias de Egipto, los coptos. Igual que los ortodoxos, igual, pues, los ortodoxos, ellos lo único que no se casan son los obispos, Sí, pero todos los demás que están a cargo de las congregaciones, ellos sí se casan. Es muy diferente en ese aspecto a la sí, Iglesia Católica Romana. sí, Yo exactamente. estuve viendo un poco un reportaje de los coptos y también, y también de Ah, los ortodoxos. ya, mira, mira. En Estados Unidos son muy modernos los coptos, ¿ah? Predican, dan su conferencia, una charla de jóvenes también, sacerdotes que son muy jóvenes. Yo calculo unos 25, 27 años, 30 años. Están con su cuello clerical, con su cruz, tienen también un bastón y dan su tema, así como aparecen algunos en TikTok, por ejemplo, o en pequeños relatos en YouTube, así también ellos lo están edificándose espiritualmente. La vestimenta es distinta, pero el mensaje es un mensaje evangélico, totalmente evangélico. La oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, el amar al prójimo, la enseñanza de Jesucristo. De eso habla. Muy bien. El, el gran paso a la historia de la escritura fue la invención del alfabeto, un conjunto de signos que reproducen los fonemas de las lenguas. Las inscripciones del Sinaí, en torno al siglo V a.C., permite reconocer el origen egipcio de los signos usados entre los fenicios y su selección según el principio de la acrofanía. ¿Qué se refiere a la acrofanía? Es el dar a las letras de un sistema de escritura alfabético un nombre de forma tal que el nombre de la letra misma comienza con ella. L, ¿por qué se llama L? Porque bueno, así debe pronunciarse M, porque así así suena la letra. Bueno, a eso se refiere la acrofanía. El nombre de la letra comienza con, con ella. Los signos protosinaíticos son los que encontramos ya ordenados en un alfabeto de 22 signos en Fenicia, en torno al siglo XII a.C. Estamos hablando del año 1100 a.C., ya aparecen estos 22 signos de Fenicia. Esta escritura se originó entre los semitas del sur, como muestra las inscripciones protosinaíticas, y más remotamente los jeroglíficos egipcios. Las letras griegas y latinas después. Abajo tenemos en una parte, a ver aquí, voy a mostrarle aquí con esto. Estas son las letras griegas. Estas son se le denomina unciales. ¿Por qué se le denomina unciales? Porque son todas en mayúsculas. Después aparecieron las minúsculas. Y la otra es las latinas. Las griegas y latinas, en torno al año 1100 a.C., o en el siglo VIII según las diversas corrientes de opinión, los griegos adoptaron el alfabeto fenicio.
junto con la escritura griega uncial, que son las mayúsculas. Clara copia de la fenicia. Se desarrolló posteriormente una escritura cursiva y minúscula, en la que a partir de la época medieval se copiaron muchos manuscritos en griego. Y la dependencia del alfabeto latino al griego es, bueno, es evidente, el latino es casi prácticamente casi la misma letra del griego. Ya, eso es en cuanto a los materiales utilizados para las Sagradas Escrituras y los distintos tipos de escrituras. Ahora ya vamos a ver, estoy un hermano me escribe aquí. Ya, se iba a conectar un hermano, pero no pudo hoy día. Vamos a ver en esta parte evidencias de la inspiración de la Biblia. Estos mismos argumentos que vamos a ver acá sirven para evidenciar que la Biblia es un libro inspirado. Se utilizó anteriormente como evidencia o argumentos a favor de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y así comienza el libro de Evangeliche Onroe, del 1986, de los Países Bajos, el origen de la Biblia. La Biblia es un libro formidable. ¿Por qué es un libro formidable? Realmente la Biblia es un libro extraordinario, fenomenal, formidable, por la forma en que se originó. Es única la forma en que se originó. Fue escrita por 40 autores. No hubo un solo, bueno, el autor, hubo un autor, sí, por supuesto, el Espíritu Santo. Pero el autor colaboró con otros autores. Podemos decir que una especie de coautoría, entonces. Dos son los autores, porque está el elemento humano presente en cada uno de los escritos. Isaías escribe de manera diferente como lo hace Amós, o Oseas, o Jeremías, o Ezequiel, o Daniel. Todos escriben de manera diferente. Su personalidad, su temperamento, su vocabulario, su idiosincrasia, su historia se encuentra en la forma de escribir de estos libros. Escriben muy distintos. Son 40, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En total son 40 autores, que no se pusieron de acuerdo en escribir un libro sagrado. No hubo un acuerdo, sino que ellos simplemente registran la revelación de Dios. Estos libros se escribieron a través de 1500 años, una cifra redonda. No es que sea 1500 años exactamente, sino para redondear la cifra, para no llegar a tanta precisión, porque hay duda en cuanto a la salida de Israel de Egipto. Algunos lo relatan en el año 1440, también ¿cuál es la otra fecha? 1440, 1290, 1260. Esas son las fechas que se manejan. Eso es antes de Cristo. Si nos quedamos con la primera, 1440, lo podemos redondear muy bien con 1500 años, porque en el Nuevo Testamento, el último, el año 100 después de Cristo, ya va a escribir Juan, el libro de Apocalipsis. 1500 años aproximadamente. Bastante tiempo en escribirse en nuestra Biblia, ¿eh? No se escribió en un año, en 2 años, en 3 años. 1500 años tuvo el proceso de la formación de nuestra Biblia. Comienza a escribir Moisés cuando sale de Egipto. Los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él comienza a registrarlo. Y después se van a ir añadiendo más libros sagrados. Los autores procedentes de diversos ambientes y de diversas culturas. Algunos de ellos eran políticos. Moisés, por ejemplo. Otros eran generales de ejército. ¿Quién era un escritor bíblico que fue un general de ejército? Que condujo al pueblo de Israel hacia la victoria. Josué, muy bien, a la conquista de la tierra de Canaán. Otros escritores sagrados fueron reyes. ¿Quiénes fueron reyes? David. Muy bien. Otros fueron pastores, campesinos.
Eh, boyero y recolector de higos. ese es un profeta menor. Habacuc, eh, Y dice, las vacas gordas de Bazán, que comen Las ella y no vacas dejan gordas comer al resto. Para referirse a la... de las Y mujeres de Israel. lo voy a amarrar como se amarran a ¿cómo se llaman? Los fardos. Los... se me olvidó el nombre de esto que cuando se amarraban los trigos antes, enatados de trigo. Enatados, sí, enatados de trigo, lo voy a amarrar como se amarran los trigos y arriba de una carreta. Siempre está empleando el lenguaje del campo. Amós, el profeta Amós, un campesino, le emplea términos campesinos. Para retar, para llamar la atención, emplea términos propios del campo. Por eso algunas personas pueden decir, pero ¿cómo alguien puede tratar tan mal si no se supone que es un cristiano? Bueno, la gente habla de acuerdo a su personalidad. Porque critican a... Yo tengo mucho respeto, tengo mucho temor de Dios de hablar de hermanos nuestros que predican el Evangelio. Soto, por ejemplo, el pastor Soto, pero es su personalidad, su temperamento, si es cosa de ver a Amós como era ese hombre, era un campesino violento, agresivo, para expresar sus términos. Hay un pastor, esto está siendo grabado, sí, está grabado. ¿Tú lo estoy grabando, cierto, hermano? Sí, me parece allá como grabándose. Sí, está grabando. Ya, Esto va a salir en YouTube. hay un pastor que, bueno, usted lo conoce, que lo critican por el lenguaje, el término fuerte que utiliza. Una vez habló acerca de estos perros incircuncisos carechancho. No sé si lo ubican. Bueno, se dijo a mi pastor que yo impresionado, no lo voy a creer. Estos perros incircuncisos carechancho van a referirse a los incrédulos. Tremenda, tremenda expresión. Pero es que son, son personas de un sector de la sociedad que hablan así y ganan a esas personas. Y Dios utiliza a todos, utiliza a esas personas, porque utilizó a Mos. Utiliza a otras personas más educadas, ya no son del campo. No emplean lenguaje vulgar, fuerte, agresivo, sino que ahora emplea a otra persona, a un médico. O un médico, ¿quién era un médico escritor en el Nuevo Testamento? Lucas. Lucas, muy bien. Otro era un cobrador de impuestos, alguien que sabía muy bien ir registrando. Uy, qué complicado este trabajo de... Mateo, ¿A quién? Mateo. Mateo, ir registrando los temas económicos. Bueno, los que tienen experiencia se manejan más rápido ahí, pero los que recién lo han designado como tesorero de cualquier parte de la iglesia, es complicado, tienen que ir cuadrando los recursos, la entrada, los egresos. Mateo se dedicaba a eso, y por eso escribe su evangelio de manera muy ordenada, muy sistemática, muy ordenada, porque el hombre trabaja en eso, o trabajó en eso de ser muy ordenado en cuanto a ir eh, redactando lo que iba ingresando. Otro eran rabinos. ¿Quién era un rabino? Pablo. El apóstol Pablo, un rabino. Muy bien. En distintos autores procedentes de diversos ambientes. Escribieron en diferentes lugares y también en circunstancias. Algunos escribieron en el desierto. ¿Quién escribió en el desierto? Mientras viajaban en el desierto. Moisés. Moisés escribió en el desierto. Cuando salió de Egipto, llegó a la tierra de Canaán, él iba escribiendo el Pentateuco. Bueno, eso es lo que creemos los que son más conservadores creen aquello. Ahora, también se relaciona más los fundamentalismos. Los liberales, los racionalistas, tienen sospecha de eso. Otros escribieron estando en la cárcel. ¿Quién escribió estando en la cárcel? No porque era un delincuente, sino por razones doctrinales o religiosas. Pablo. El apóstol Pablo, otros escribieron en el campo, cuando se sentaba en las praderas, comenzaba a cuidar sus ovejas y comenzaba a tocar la lira, parece que era, y componía sus canciones, escribía también, lo más probable es que se inspiró para escribir algunos salmos de ahí. Escribió, ¿quién escribió en el campo? Abby. Ahí escuché la hijita del pastor Guillermo.
Yo dije, estaba diciendo David, muy bien. David, dijo la hermana. Ya. David, muy bien, David. No había escuchado muy bien. Estoy lento, estoy lento. Esa es la Otro, Samara. la Samara, la hermana Samara. Muy bien. El otro escribieron en el palacio, cuando estaban en el palacio. Salomón. Salomón escribió. Otros cuando iban de viaje. ¿Quién escribía cuando iban de viaje? Cuando él se incorpora en la narración y nosotros naufragamos y llegamos a una isla y hicimos una fogata, nos atendieron muy bien los, los nativos de esta isla. Y a mi No sé, compañero, no sé si es Pablo o Lucas. Lucas está escribiendo ahí. A mi compañero que es Pablo, le mordió una serpiente y dijeron los otros que iba a morir porque la justicia lo iba a alcanzar. Y después cambiaron de opinión porque no murió. La serpiente no le hizo nada. Y después pensaron que era un dios. Bueno, todo eso está registrando Lucas, está registrando lo que está viendo. En el destierro también escribe otro. ¿Quién escribió estando en el exilio, en el destierro? El apóstol Juan. Bien, Juan, ¿quién más? Ezequiel. Muy bien, Ezequiel. Ezequiel. Daniel también. Ezequiel, Daniel. Todos ellos escriben en el exilio. En diversas circunstancias escribe la Biblia. Escribieron en Esther. tres continentes. Esther también, lo más probable. Esther, en tres continentes, en el Asia Menor, en África, suponemos que con Moisés cuando sale de Egipto, y en Europa. Se escriben en tres idiomas, ya hablamos los tres idiomas. En ese sentido es singular, por su forma en que se originó. No se pusieron de acuerdo. No hubo un grupo de personas que dijeron, vamos a inventar el no, no. Decir algo así es muy caricaturesco, muy reduccionista, absurdo, no conoce de qué está hablando. La Biblia es distinta a la forma en que se lee. 40 autores a través de 1500 años, distintos ambientes, distintas culturas, diferentes lugares, distintas circunstancias, tres continentes, en tres idiomas. Un libro que se escriba de ese modo difícilmente va a poder coincidir y hablar de un mismo tema. Bueno, la Biblia no es cualquier libro, sino que la Biblia es un libro singular, formidable, por la unidad, porque presenta un sistema de doctrina. Considere las distintas cantidades de autores que intervinieron allí, los ambientes, las circunstancias, los 1500 años, cuando pasan tanto tiempo, las cosas cambian, la mentalidad cambia, las cosmovisiones cambian, pero acá no hay ningún cambio. Pero es porque la Biblia presenta un sistema de doctrina. Esto es lo impresionante de la Biblia. A pesar de ser escrito por tantos autores, presenta un sistema de doctrina. El pecado, la salvación. Una norma de moralidad. La moralidad del Antiguo Testamento se profundiza, se radicaliza, se adquiere un nuevo nivel mucho más superable, más infinitamente elevado en el Nuevo Testamento. Pero ya la moralidad en el Antiguo Testamento era más alta que todas las otras culturas, que no era propia de seres humanos. En un mar de inmoralidad, surge un pueblo con una moralidad nueva. ¿Cómo se explica esto? Por una revelación sobrenatural de Dios. A esta gente le dice, deben comportarse de este modo. No se comportaron como tal, pero por lo menos quedó registrado de cuál era el ideal. En el Nuevo Testamento también las más elevadas niveles de moralidad. Una norma de moralidad, de amor a Dios, amor al prójimo. Tanto el Hermano antiguo, Pablo, sí, Pastor Guillermo. me parece que en el libro de Francisco La Cueva parece que expresa de que en cuanto al cristianismo a Jesucristo, al Señor Jesucristo, nos dejó un estándar mucho más alto. Mm, así es, sí, todos los autores dicen exactamente lo mismo de conocimiento universal, aquella idea, por el resultado natural propio del estudio de la Biblia. Presenta un plan de salvación. La Biblia desarrolla un tema, la historia de la salvación. Y yo la otra vez me compré un libro que hablaba acerca de la historia de la salvación. No dije, bueno, en alguna parte está
ese libro, ¿no? Pero me gustó porque decía Historia de Salvación. Dije, ¿de qué se tratará la Historia de Salvación? Lo compré. De José Severino Croato. Ese es el autor, José Severino. Aquí está, aquí lo tengo. José Severino. Además que era una editorial especializada. Esa es. Historia de la Salvación. José Severino Croato, un argentino, un biblista parece que es, licenciado en Teología, Buenos Aires, sí, en Ciencias Bíblicas, especialización en lengua semítica, arqueología del Antiguo Próximo Oriente, del Instituto Bíblico de Roma, diplomado en lengua hebrea, Universidad Bíblica de Jerusalén, profesor del Antiguo Testamento, lengua hebrea, fenomenología de la religión en Facultad de Teología y CD, bueno, tremendo personaje. Bueno, por eso lo compré. Pero ¿de qué es lo que habla? Es una panorámica de toda la Biblia, de eso habla. Es un panorama de toda la Biblia. Un comentario casi, bueno, no es comentario, es un panorama nada más. De toda la Biblia. Desde Génesis y Apocalipsis. ¿De qué habla? Todos los libros de Génesis y Apocalipsis, la historia de la salvación. Es decir, el hombre es pecador, necesita salvación. En cada uno de los libros se va hablando acerca de la intervención de Dios para salvar al ser humano, preparando el terreno para la salvación grande que se va a manifestar en los últimos tiempos, que es la salvación provista por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿De qué tema está hablando la Biblia? La salvación. Ese es el tema. Algunos libros del evangelista John Roe, Cristo, Cristo, el único camino de Dios al hombre. Pablo Job en su libro Pentateuco, no sé si hermana Belén, que bueno, Christopher igual deben acordarse, Pablo Job, el tema de la Biblia, en Pentateuco, cuando vimos Pentateuco, el tema general de toda la Biblia, ¿cuál era? Yo sé que se recuerda. No, ¿Qué todavía, pasó? yo por lo menos todavía no veo Pentateuco. Ah, ya. Hermano Christopher, entonces. Tampoco veo Pentateuco todavía, profe. Ay, perdón, ya. Aquí son todos Sí, nuevos entonces. Ah, ya. Claro, si estamos primero, ¿cómo lo vamos a ver? Estamos primero. partí con histórico. Estoy perdido, que hago de cuarto y primero, me pierdo. Yo Ya. también soy nuevo, hermano Pablo. Sí. También el nuevo pastor Guillermo. Él comenzó como el 2017, parece conmigo. Por ahí, por esa fecha. Oye, Sí, hermano me van David, a igual. poner abogado para sacarme. Sí. El, ¿Pero es el pacto, profe, o no? no, el tema de la Biblia, bueno, lo vamos a ver en Pentateuco cuando lo pasemos. Ah, pero Pastor Guillermo tiene aprobado Pentateuco, parece, ¿o no? No me acuerdo. No, lo tengo hecho, pero en la asamblea. Ah, ok, ya, ya. En el libro de Pablo Hoff, es la redención del hombre. Eso dice Pablo Hoff, la redención del hombre. Es el tema de la Biblia. O Cristo el camino, el único camino de salvación para el hombre. O la historia de salvación. De eso está hablando la Biblia. Un plan de salvación. Un solo plan de salvación. No dos, tres, cuatro. Uno solo. ¿Cómo salvarse? Por gracia, por fe. Por la acción de Dios. Nada más. Las partes no se contradicen a sí mismas. Lo que dice Mateo lo amplía, lo desarrolla, lo confirma lo que dice Lucas, Juan y Marcos. Lo que dice Isaías dice lo mismo el profeta Amós, Jonás, Joel, entre otros. Las partes no se contradicen a sí mismas, pero considere que fue 1500 años, 40 autores de distintas personalidades y caracteres. Pero a pesar de ello, no se contradice. Lo que un autor dice, el otro autor lo confirma, lo desarrolla, lo amplía, lo profundiza. Su unidad se demuestra que a pesar de ser escrita por 40 autores que redactaron la Biblia, esta fue guiada, fue controlada, supervisada por una sola mente, la mente del Espíritu Santo de Dios. Los autores sí son humanos, es verdad eso. No podemos negarlo, ni podemos... Yo recuerdo que leí un libro, o estoy leyendo un libro ahora de la disertación doctoral, pero yo creo que lo escribió este autor muy rápido y no reflexionó lo que estaba escribiendo. Porque cuando alguien escribe libros, tiene que pasárselo a varias personas para que corrijan el estilo, para que hagan alguna observación, aclaraciones. Yo creo que eso no lo presentó a a otras personas que lo revisaran. Pero él dice que la Biblia no es un escrito humano, es un escrito divino.
o no lo escribió Dios, algo así dice. Pero no dice que el libro también tiene su elemento humano. La Biblia lo escribió el ser humano. Eso es verdad. La personalidad, la característica, el temperamento, la idiosincrasia del ser humano está allí presente. Y Dios lo que hace es utilizar todos esos elementos propios de la personalidad del ser humano, el vocabulario, la idiosincrasia. Todo eso lo utiliza para que escriba este hombre, este escritor, tal cual como Dios quiere que escriba. Esa es la idea de la inspiración. Maravilloso la idea de la inspiración. Es una colaboración divina humana, entonces. Escribe no eliminando la personalidad del ser humano, sino utilizando la personalidad humana para que escriba este ser humano tal cual como Dios quiere que sea escrita. Guía a través de toda la vida del escritor, lo guía para que adquiera el temperamento, la experiencia, el vocabulario, la idiosincrasia, la personalidad, para que escriba tal cual como Dios quiere que escriba. Es decir, lo que dice Amós es lo que Dios quiso decir, tal cual, de esa misma forma, ese mismo vocabulario, el mismo temperamento, con esa pasión con la cual escribe algunos de los escritos, así escribe o quiso que se escribiera el Espíritu de Dios. Es singular entonces por su unidad. La Biblia es un libro formidable lo primero era por su origen, luego por su Unidad. unidad. Muy bien, ahora la Biblia es un libro formidable por su actualidad. A pesar de que fue escrita hace miles de años atrás, 1500 años antes de Jesucristo. 2000 años. Atrás se escribió 3000 años, 3500 años. Comenzó a escribirse la Biblia. ¿Quién me puede decir a mí un libro que se escribió hace tanto tiempo atrás? Si es de otra época, de otra cultura, de otra cosmovisión, otro idioma. A pesar de estos, casi totalmente por hombres pertenecientes a un mismo y pequeño pueblo del Medio Oriente, y en su mayor parte en un idioma muerto hasta hace poco, despierta interés en cada periodo de la historia. Claro que sí. La Biblia adquiere interés en cada época de la historia. ¿Por qué se despierta el interés? Es un libro no solo clásico. Los libros clásicos, ¿por qué son clásicos? Porque pareciera que fueran atemporales. Parece que no hay un tiempo en que se escribió, sino que es un libro que se escribe para esta época. Me interpela, me hace reflexionar, parece que me está hablando a mí. Los clásicos son clásicos, algunos dicen por esa razón, porque son atemporales, porque me hacen reflexionar, me hacen pensar, parece que me están hablando. Yo me identifico con los personajes, con las personas que están escribiendo acá. Bueno, la Biblia es más que eso, es mucho más que un clásico. No, supera infinitamente a los clásicos de literatura. Despierta interés en cada periodo de la historia. La Biblia, la actualidad de la Biblia es universal. En todas partes donde ha llegado la Biblia, se nota su actualidad. Es el único libro que es leído por gente de toda clase y de todas las edades. Lo pueden leer los niños. La historia bíblica lo pueden leer los niños. A los niños de 5, 6 años, 7 años. La historia bíblica. Porque está escrita en narraciones. A los niños les encantan las narraciones. Que le cuenten historia. La Biblia tiene narración, abundantes narraciones. De Jonás, que se lo traga un pez, de una serpiente que habla, de un burro que habla, de que se abre el desierto, de que se abre el mar, por ejemplo, de personas que quedaron en un horno de barro, en un horno en llamas, se salvaron. Mucha historia, David, Salomón, de una persona que tiene fuerza para abrir la boca y matar un león, y matar a muchas personas, un ejército, uno solo, Sansón, por ejemplo. Porque está escrita en narraciones, a los niños les encantan las narraciones. Y por gente adulta, mayor, todos se identifican con el texto sagrado. La Biblia hace llorar a la gente, hasta un incrédulo lo hace llorar.
no comprenden las cosas de Dios, pero al leer se sabe que ese libro está, ¿cómo le puedo describir? Es como si está vivo. El pastor Guillermo está mostrando algo. Yo soy, dice el título del libro. Esta es la Biblia que le compré a mi hija Ah, muy bien. y trae formas ilustrativas. Oh, lindo. Está linda la Biblia. Hola, Y manita. trae las historias en cuanto a lo que va mostrando. ¿Eh? Sí, a los niños les encanta las figuras grandes a todo color. No, es impresionante la Biblia. Por toda clase, toda edad, los cultos, los intelectuales, los premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral. Bueno, ella lo más probable que era católica porque en uno de sus poemas escribe de Jesucristo abundantemente, muy hermoso. Los poemas de Cristo, de Gabriela Mistral. Y emplea, bueno, como son poetas, ellos leen toda la literatura, pero se nota que ella, por la forma de los poemas respecto a Cristo, es creyente la mujer, la poetisa. Y utiliza los métodos del paralelismo sinónimo, los del paralelismo hebreo. Ella utiliza la misma técnica de los hebreos para hacer su poesía en algunas secciones. Y lo puede leer también todos, un chofer de micro. Yo me acuerdo que trabajaba en la Liga Bíblica y un chofer de un camión, era un camión, se me acercó, fue a comenzar a ver los libros, la Biblia, y me dijo que él no iba a ninguna iglesia. Eso fue lo que me dijo. eh, que no era necesario ir a una iglesia, pero yo soy creyente, dijo. Eh, y leer todos los días la Biblia, la nueva versión internacional. Esta Biblia yo la leo todos los días, dijo. Ay, yo creo que debe estar participando en una iglesia. Yo creo que se hizo creyente porque leía mucho, mucho la Biblia él. Estaba obsesionado con la Biblia. Me citaba los textos bíblicos, pero él no era creyente. Definitivamente yo estoy muy, muy seguro, absolutamente, que debe estar asistiendo a una iglesia. Porque esos son los primeros pensamientos que alguien tiene, nosotros mismos. Yo mismo tenía ese pensamiento, no era necesario ir a una iglesia. Pero él comenzó a leer la Biblia, así él se acercaba a Dios. Todos tienen la Biblia, niños, jóvenes, adultos, se identifican. Los jóvenes que tienen entre 17 años, 15 años o 18 años, me cuentan algunos hermanos que tenían esa edad, les gustaba leer el libro de Eclesiastés. A yo igual me gustaba leer ese libro de Eclesiastés. ¿Por qué el de Eclesiastés? Porque pareciera que es pesimista, es como melancólico, es como depresivo, típico como la edad de esa edad, de los 17, 18 años, como que cuál es el sentido de la vida, nada tiene propósito. No sé si ustedes han pasado por eso, hermano, pero yo sé que varios jóvenes han pasado cuando tenían esa edad, pasaron por ese momento de ¿cuál es el propósito? ¿Por qué existo? De la melancolía, la tristeza, como un vacío. Por eso se identifican con el libro de Eclesiastés, como un estado depresivo. Son varios, son varios. Se identifican con el texto, por eso que es universalmente actual. Es como el sol. El sol es muy antiguo, pero nuevo cada día. Siempre vence la noche, difunde luz y vida, y es una luz que sobrepasa a todas las demás luces. Así es eso, es como el pan, nuevo a cada día. Eh, es muy antiguo, pero nuevo cada día, y alimenta. Esa porción de lo que le dije lo leí, lo recuerdo en una biblioteca, la Municipalidad Carlos Sepúlveda, en Temuco. Me lo aprendí de memoria porque me gustó mucho. Después fui a buscar el libro, no, ya no estaba, desapareció. Yo creo que lo trasladaron o quizás se estropeó y lo eliminaron. Ya, ahí está. Bueno, ahí terminamos todo lo que correspondía a ver esta parte de la introducción a la Biblia. ¿Algún comentario, mis hermanos, de lo que hemos visto hasta ahora, antes de concluir con el repaso?
¿Ningún comentario hasta ahora, hermano Ricardo? No, estaba pensando que no sé por qué será que el algoritmo de mis redes sociales eh, me mete ideas en la cabeza, pero siento yo que hay harta apología acerca de la Biblia. O sea, hay harta gente que está tratando de defender este tipo de la Biblia en general, ¿Mm? como un texto inspirado. ¿Mm? Eh, entonces, le quería preguntar, eh, ¿recomienda algún libro que toque ese tema? Libro de apologética, hermano Ricardo. Hay varios Ujú. libros de apologética que habla acerca defienda la Biblia propiamente tal. Aquí hay dos libros que tengo en mi biblioteca. Uno de ellos es La evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Este es un libro. Evidencia que demanda un veredicto. Es un clásico también, Josh McDowell. Hay un capítulo y de hecho el primer capítulo que habla acerca de la defensa, la singularidad de la Biblia, cómo fue preparada la Biblia y el canon bíblico, la credibilidad de la Biblia. En la primera sección trabaja con la Biblia. Sí, ahí está. En los primeros 4 capítulos argumenta a favor de todo estos elementos propios de la Biblia. El otro libro que también habla acerca de la evidencia, de la inspiración de la Sagrada Escritura, la credibilidad de la Biblia, en el capítulo 7 del libro Apologética de Norman Geisler. Este es el otro libro también, así que tiene la oportunidad de conseguirlo en alguna librería donde usted se encuentre, o mandarlo a pedir también. De apologética, un clásico igual de la apologética, un manual de evidencia cristiana. Hay un capítulo que trata acerca de la inspiración, de la credibilidad de las Sagradas Escrituras. El otro libro también tiene un capítulo que habla de la inspiración del canon bíblico y por qué especial la Biblia de Pablo Hoff y David Miranda, La defensa de la fe, de la editorial Mundo Hispano. Antiguamente era la Casa Bautista de Publicaciones, me parece mucho. Ahí lo conseguí. Pablo Hoff y David Miranda. Estos son los otros libros. También están en PDF, pero mejor tenerlo físico. Aquí hay abundante material, hermano, para hablar acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras y presentarlo usted mismo para la ocasión de septiembre, el mes de la Biblia. Muy bien, hermano Ricardo. Enliste, mis hermanos, enliste ahora los materiales que se utilizaron para las escrituras antiguas. Se utilizaron El metal, Arcilla. metal, arcilla, el papiro, papiro, el cuero es el pergamino, vellum, los vellum, cuero de ternera, cuero de ternera, cuero de ternera, Códex. sí, códex, el códex. La ostraca. óstracas, muy bien, óstracas también. Los metales dijimos, arcilla, Sí. la piedra también, ya, muy bien. Esos fueron los materiales que se utilizaron para las escrituras antiguas. La Biblia es un libro formidable por Unidad, Por su origen su unidad, por su origen origen. Por su unidad. y por su actualidad. y por su actualidad. Excelente. La próxima semana vamos a seguir trabajando por su supervivencia, por su... ¿Qué más? Por su moralidad, creo que es. Bueno, vamos a seguir viendo esos temas, pero mucho más todavía la próxima semana, con la ayuda del Señor, en la siguiente clase. Voy a pausar la grabación.